Historias bizarras de los suscriptores, ja 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 ja. Hola Leo Augusto, mi nombre es José, tengo 14 años y me gustan mucho tus videos. Si eliges esta historia, dibújame con una camiseta del Corinthians para que quede bien chido. En fin, esta historia pasó el año pasado, cuando fui a pasar las vacaciones en la casa de mi abuelo en Colares, una pequeña ciudad en el estado de Pará. En esa ciudad ya ha habido muchos relatos de avistamientos de extraterrestres. Solo búscalo en Google si tienes duda. Yo pensaba que todo ese rollo era una tontería, pero mientras estaba allá, adopté un gatito y le puse de nombre Brujo. A veces tenía comportamientos extraños, pero yo siempre ignoraba eso y jugaba con él tranquilo. Siempre que íbamos a dormir, dejábamos a Brujo afuera, para que no tirara las cosas dentro de la casa, ¿verdad? ¿Sabes cómo son los gatos? Suelen hacer eso, hacen travesuras, pero a Brujo no le gustaba quedarse afuera. Empezaba a maullar sin parar hasta que alguien lo dejara entrar y ya adentro se calmaba y dejaba de maullar, ¿verdad? Pero hacía travesuras dentro de la casa. Un día, mi abuelo empezó a contar algunas historias de terror sobre esa ciudad. Dijo que cuando era joven, una criatura humanoide apareció y se quedó observándolo por la ventana de su cuarto. Para ser sincero, no le di mucha importancia, debe ser otra leyenda para asustar, ¿no? Hasta más tarde en la noche, como a la medianoche, ¿no? Brujo empezó a maullar. Era mi turno de meterlo a la casa, así que me levanté y fui allá. Estaba escuchando algunos ruidos extraños en el techo, pero los ignoré pensando que era otro gato, ¿verdad? ¿Alguno en celo por ahí intentando algo? Es importante recordar que la casa de mi abuelo quedaba frente a un pequeño matorral. Cuando abría la puerta para agarrar al gato, vi algo extraño, una criatura alta y delgada, también verde, que estaba camuflada en la maleza. Era muy aterradora y me miraba fijamente con ojos que brillaban. Lo que me dejó en estado de shock es que no pude moverme, Leo, hasta que me di cuenta de que el gato le estaba maullando. Esa criatura abominable huyó hacia el bosque y el felino la siguió. Yo no tuve el valor de ir tras él, así que me encerré en la casa y me tapé. ¿Y si esa cosa aparecía en mi ventana y me llevaba en su nave espacial? Al día siguiente, le conté esta historia a mi familia. Mi abuelo dijo que ese era un extraterrestre que se había caído de una nave espacial hace mucho tiempo y que algunos amigos suyos que eran rancheros ya habían visto a esa criatura antes caminando por sus propiedades. Me asusté y me acordé del gato, así que fui a buscarlo, pero no encontré al Brujo. Al día siguiente nos fuimos de ese lugar y hasta hoy eso me pone la piel de gallina. Hola, me llamo Jorge. Yo tenía apenas 10 años en la época de esta historia. Era un día como cualquier otro en la escuela, hasta que algo extraño sucedió. Mientras estábamos en el recreo, yo estaba caminando afuera, ¿no? En el patio, cuando veo unos globos volando. Pensé que algún alumno los había soltado, así que no le di importancia y seguí caminando ahí, ¿no? Hasta que de repente veo que un payaso se acerca. Llegó hasta mí y me ofreció un dulce. Tenía una sonrisa grande y ojos brillantes, pero algo en él me puso inquieto. ¿Por qué está aquí? ¿Va a haber alguna fiesta de la que no me enteré? Nunca había visto que eso pasara antes en la escuela. El payaso decía que si yo comía su dulce, todos mis deseos se harían realidad. Eso sonaba tentador y al mismo tiempo irreal, ¿no, amigo? Alguna intuición dentro de mí me alertó para no aceptar esa cosa. Yo sabía que recibir cosas de extraños es algo que no debía hacer y decidí rechazar la oferta educadamente. Sin embargo, a mi lado estaba Gregorio, un conocido del salón de al lado, y él no tuvo el mismo comportamiento que yo. Movido por la gula de comer el dulce gratis, aceptó la oferta del payaso. Traté de advertirle, pero fracasé. Al final se lo comió. El payaso sonrió satisfecho y dijo que su deseo sería concedido pronto. Y se fue en un abrir y cerrar de ojos. Algunos alumnos al ver esta situación se acercaron para recibir también, pero ya era demasiado tarde.
Él ya se había ido. En los días siguientes, Gregory no apareció en la escuela. Desapareció completamente y nadie sabía con certeza qué le había pasado. Traté de encontrar información sobre su paradero, pero parecía haber desaparecido sin dejar rastro. Al mes siguiente, yo estaba regresando del baño y yendo hacia la parte exterior, ¿verdad? Vi globos sobrevolando el patio nuevamente. Observé a muchos alumnos reunidos ahí, ¿verdad, amigo? Y me acerqué. Era el payaso repartiendo dulces. Pero esta vez había bastantes alumnos agarrando. Incluso me preguntó si esta vez aceptaría su dulce. Pero salí corriendo de ahí sin mirar atrás. Curiosamente, nunca hay un adulto cerca cuando él aparece. Intenté encontrar al inspector, pero parecía que no había venido. En la dirección tampoco había nadie. Ni parecía que hubiera empleados trabajando ahí a esa hora. ¿Estás loco? Al día siguiente, más alumnos no habían ido a la escuela. Solo en mi grupo faltaban 12 para que te des una idea. Yo estaba seguro de que eso era consecuencia de ese payaso extraño. Para mí, él daba esos dulces con algo dentro y desaparecía con alguna sustancia. Padres de alumnos desaparecidos llegaron a la escuela diciendo que sus hijos no llegaron a casa después de clases. Pero la escuela decía que a partir del momento en que los alumnos salen de ahí, la responsabilidad ya no es de ellos. Aún así, la seguridad de la escuela fue reforzada, se instalaron cercas eléctricas y se colocaron cámaras de seguridad. Pero algo me dice que eso no será suficiente para mantener a ese payaso lejos de aquí. Hola Leo, mi nombre es Samuel, tengo 12 años más o menos en el mes de marzo de este año. Mi mamá y mi papá fueron a remodelar nuestro baño y tardaron como 2 semanas en arreglar todo porque tenían que romperlo y hacer otro mucho más grande. Hasta que un día me dieron muchísimas ganas de hacer del baño, pero no tenía dónde. Mi mamá me dijo que fuera al monte, que no había problema, ¿no? Vivo en el campo y ya sabes cómo es. Se puede defecar al aire libre sin problemas. Estuve de acuerdo y fui. Eran más o menos las 5:30 de la tarde. Ya estaba oscureciendo. Al terminar, me limpiaba. Había un campo al lado, también de mi papá. Pero el pasto de ahí era muy alto. En cierto momento, dentro del pasto, escuché un silbido. Puedes pensar, Samuel, estabas en el campo y probablemente el silbido era de un pájaro. Pero no era. Sabía que era de alguien. No era de mi papá, pues conozco su silbido. Este era más agudo. En ese momento escuché el silbido y me quedé helado, ¿no? Miré hacia el campo y vi una sombra entre el pasto, allá adentro. Parecía una persona con piel y ropa completamente negras. Con sombrero y ropa típica de cuando vas a trabajar al campo. Pero todo era negro. Me quedé paralizado porque para volver a casa tenía que pasar casi al ladito de ese campo, ¿verdad? La criatura se quedó observándome con los ojos rojos. Pero aún así, corrí rápido, viejo. Miré hacia atrás por unos 5 segundos y vi que no venía detrás de mí. Cuando volví a mirar, la criatura ya había pasado por la cerca de alambre, como si no hubiera nada. Parecía que con cada momento que pasaba, se acercaba más. Recé mucho ese día mientras corría, como nunca antes lo había hecho. Logré, ¿verdad?, divisar mi casa. Y llegué ahí. Les dije a mis padres que había un hombre de la sombra siguiéndome. Mi papá salió con un arma, ¿verdad?, para ver si estaba el hombre. Pero no encontró nada, Leo. Ni siquiera había huellas en el suelo. Al día siguiente, cuando estaba buscando el ganado, ¿verdad?, para meterlo al corral, escuché gritos que venían de ese monte viejo. Llegué a la casa y le pregunté a mi hermana si era ella la que me estaba jugando una broma, ¿verdad? Y ella dijo que acababa de despertar. Le di gracias a Dios cuando el baño estuvo listo, porque ya no tendría que salir afuera para hacer mis necesidades, ¿verdad? Pero todavía tengo miedo y aún no sé qué era eso. Hola Pedro, gracias por ser un gran fan del canal. Me alegra que te guste mi contenido. Hoy voy a contar una historia que me pasó cuando mi familia y yo fuimos de viaje. Más precisamente a un pueblito de Río Grande do Sul. Íbamos a celebrar mi 10º cumpleaños y me regalaron una bicicleta nueva. Cuando llegamos a la posada, fui a estrenarla.
Seguí por la calle principal de la ciudad, doblé a la izquierda y luego a la derecha, terminando en una callecita sin salida. Entonces, después de pedalear un poco, me senté en la banqueta y empecé a comer unos dulces que siempre traigo en el bolsillo. De una de las casas salió un niño. Él apareció ahí. Tenía la misma edad que yo y estaba sosteniendo una resortera. Lo saludé y platicamos un poco. Descubrí que su nombre era Roger. Pasaron unos 20 minutos de conversación y él me preguntó si no quería recoger unas uvas y moras de la casa de una vieja gruñona que nunca recogía los frutos. Acepté de inmediato. Él se subió atrás y yo pedaleé. La casa no estaba lejos. Después de unos 4 minutos, él dijo que habíamos llegado. Apoyamos la bicicleta en la pared y observé la casa. Estaba bastante deteriorada, con un muro de ladrillos antiguos y agrietado. La banqueta estaba polvorienta y sucia. Roger me dio un impulso para subir al muro y yo lo ayudé a subir también. Desde arriba pude examinar mejor la casa. Las ventanas estaban rotas y la puerta de vidrio parecía abierta. Las paredes no habían sido pintadas, todo estaba hecho un desastre. Bajamos al patio y empezamos a recoger las uvas y moras que estaban tiradas por ahí, esparcidas y también había en el árbol. Fue cuando escuché la perilla girando y empecé a picar a Roger para que él también viera. Pero cuando él miró, la puerta se abrió de golpe y salió una anciana toda arrugada, con la cara como si se le hubiera derretido, hermano. En una de las manos ella sostenía una especie de látigo y empezó a correr detrás de nosotros. Dejamos las frutas y trepamos el muro. Rogelio trató de golpear a la vieja con su resortera, pero no me quedé a ver. Bajé y fui a la calle a buscar mi bici. Al ver el rostro de Rogelio, noté que estaba muy mal. Él dijo que cuando le dio un golpe con la resortera a la vieja, la piedra atravesó el cuerpo. Pero no le creí lo que dijo y me fui. Nunca voy a olvidar ese día. Años después, descubrí que la vieja gruñona ya había fallecido y que lo que encontramos en esa casa era su alma atrapada. Por eso la casa estaba toda destruida y sin cuidados, ¿verdad, hermano? Estaba realmente abandonada. Creo que sus acciones aterradoras eran una manifestación de su personalidad en vida, que siguió rondando el lugar incluso después de su muerte. Gracias por leer mi historia, Leo. Hola, Leo Augusto. Mi nombre es Augusto. Si hay algún error de escritura, pido disculpas. Vivo en Portugal y estoy aprendiendo portugués. La historia que voy a contarte le pasó a mi papá. Él trabajaba en una empresa muy grande y en ella había una leyenda de que un conserje subió encima de un elevador para limpiar porque estaba todo sucio. Pero se le olvidó apagar el elevador y fue aplastado cuando el elevador subió hasta el último piso. Se decía que quien usara el elevador vería el espíritu del conserje. Mi papá no era dado a esos temas y no creía en eso. Pero hubo un día en que empezó a creer. Mi papá trabajaba en el último piso y estaba atrasado. Como los otros elevadores estaban en uso, decidió usar el elevador que era considerado maldito. Mientras él estaba en el elevador, las luces empezaron a parpadear de la nada y empezó a escuchar voces en sus oídos que decían: «Sal de aquí. Vete de aquí inmediatamente, no debes estar en este lugar». Mi papá, sin darle importancia, siguió en el elevador, pensando que solo estaba descompuesto y parpadeando de esa manera, hasta que el elevador se detiene en un piso que él no conocía y entra una persona muy extraña. Esa persona era enorme y se golpeaba la cabeza con el techo del elevador. Él miró a mi papá y le dijo: «Oiga, señor, usted no debería estar aquí». Mi papá, sin entender, respondió que iba al trabajo y que sí debía estar ahí. En ese momento, el hombre misterioso dio un grito enorme y dijo: «Usted no debería estar aquí, salga ahora de este piso». Las puertas del elevador se abrieron y mi papá fue empujado a ese piso. Él se desmayó y cuando despertó estaba en el hospital. Al preguntarle a la enfermera qué había pasado, ella explicó que lo encontraron desmayado en el edificio, sin nadie cerca. Gracias por leer mi historia, Leo Augusto. Hola, Leo Augusto, mi nombre es Yasmín y hoy voy a compartir una historia intrigante que me pasó cuando yo tenía apenas 6 años.
Ese día estaba en la casa de mi abuela. Mi mamá y ella salieron a hacer compras al mercado, dejándome ahí solo en compañía de mi fiel amigo felino. Mientras jugaba, escuché un sonido misterioso que resonó por el pasillo. Intrigado, decidí investigar. Al llegar ahí, miré alrededor con cautela. Pero para mi sorpresa, no había nada fuera de lugar. El reloj marcaba las 3 de la tarde y decidí seguir jugando, ahora con mis muñecas en la sala. Sin embargo, lo que sucedió a continuación marcó profundamente mi memoria. Una vez más, el enigmático sonido resonó por el ambiente, viniendo del mismo baño. Mi corazón se aceleró mientras intentaba abrir la puerta, pero inexplicablemente parecía estar atascada. Con un poco de aprensión, tomé mi celular y marqué el número de mi mamá, ansiando escuchar una voz familiar que me calmara. Del otro lado de la línea, ella explicó que estaba comprando cosas en el mercado y que ya pronto regresaría. Ahora, aislado en el cuarto de mi abuela, la sensación de tensión aumentaba cada segundo. De repente, gritos angustiantes resonaron por el baño. Haciendo que mi cuerpo temblara de miedo, desesperado, forcé la puerta una vez más para ver qué había adentro. Y esta vez logré abrirla. La visión que se desplegó ante mis ojos era casi surrealista. Una mujer de cabello negro y mirada perdida estaba ahí parada, como un alma que estaba atrapada ahí en el mundo de los vivos. El reloj ahora marcaba las 6 de la tarde. La penumbra empezaba a envolver el ambiente y mi corazón casi se me salía por la garganta, Leo. La mujer repetía un susurro, casi un lamento. Dame tu alma. Mis piernas flaquearon y me desmayé, sin fuerzas para lidiar con la magnitud de lo que estaba pasando. Cuando recuperé la conciencia, me vi en la cama, rodeado por la preocupación de mi abuela y la mirada aliviada de mi mamá. Les conté la serie de eventos aterradores que habían sucedido. Mi abuela, con una expresión seria, me contó una historia escalofriante. Ella explicó que esa mujer que vi se llamaba Mary. Había muerto trágicamente en ese baño hace décadas. Y fue después de que mi abuela compró esa propiedad que descubrió toda la verdad. Esa mujer llamada Mary había sido eliminada de este mundo por su propio esposo alcohólico. Era como si la energía de su muerte hubiera dejado una marca en ese lugar. Y de vez en cuando aparecía ahí. Desde ese día nunca más tuve el valor de entrar al baño de mi abuela. Yo mismo ni sé cómo ella logra vivir ahí, con ese espíritu apareciendo en su baño. Que Dios nos libre. Hola Leo, mi nombre es Saulo. Si vas a contar mi historia, dibújame gordito, alto y con el cabello largo y rizado. Está bien, hermano. Cuando era un niño de unos 5 o tal vez 7 años, mi papá compartió conmigo una historia que siempre me intrigó. Me aseguró haber presenciado algo bizarro cuando era joven y que hasta hoy tiene miedo de que esa cosa aparezca de nuevo. Es interesante cómo esos recuerdos de la infancia pueden quedarse con nosotros, ¿verdad? En esa época, mi papá era un niño flaquito y bajito. Él se sentó en la ventana del campo, una casita modesta de madera que estaba justo frente a un bosque. Mi abuela, su mamá, estaba ocupada en la cocina, preparando la cena. En ese tiempo, las cosas eran difíciles, amigo, y la comida era escasa. A menudo no tenían que comer, viejo. En ese momento ella les preparaba un poco de angú. Entonces esa noche, con la luna llena, algo inusual se hizo escuchar, hermano. Un montón de ladridos frenéticos de perro allá afuera. Los ladridos resonaban, ¿ves? Rebotando en la pendiente cerca de la ventana. Esa pendiente era parte del caminito de tierra, ¿verdad? Que serpenteaba el rancho. Y de ahí cerca provenían esos sonidos perturbadores de todos bien locos, hermano. Mi papá describió a la criatura como de estatura elevada, completamente cubierta de pelaje negro que parecía resaltar contra el fondo de la noche. Las orejas del ser estaban erguidas, atentas a cada sonido, captando todos los detalles de esa noche misteriosa. Con pasos lentos y calculados, el ser se acercaba.
Él mencionó que el animal levantó una pata, mostrando garras afiladas, como si estuviera a punto de lanzar un ataque inminente, sintiendo el peligro. Mi papá se apartó rápidamente de la ventana, la cerró y se lanzó hacia adentro de la casa. Con el corazón acelerado corrió hasta la cocina, ¿verdad? Buscando refugio bajo el ala protectora de mi abuela. Él contó lo que vio, y la respuesta de ella fue simple, hermano. Es un hombre lobo, hijo mío. Escóndete debajo de la mesa. Yo voy a agarrar la escopeta. Si esa criatura entra aquí esta vez, le disparo. Escucharon los ladridos de los perros intensificándose y después de un rato se detuvieron. Creen que los perros lograron ahuyentar a la criatura de la casa, ¿verdad? Y desde ese día, mi papá nunca volvió a ver a esa criatura. Aún así, parecía un poco asustado cuando me lo contó. Gracias por leer nuestra historia, Leo. Creo que es verdad. Hola, Leo Augusto. Soy Guillermo y tengo 13 años. Me gustaría compartir una historia que se remonta a mi infancia cuando yo tenía apenas 6 años de edad. En ese periodo de mi vida, solía pasar mis días en casa, disfrutando de momentos de ocio con juegos y actividades que me brindaban tranquilidad y diversión. Sin embargo, un acontecimiento importante surgió para cambiar completamente esa rutina tranquila. Lo recuerdo. Recuerdo vívidamente el momento en que mi mamá se acercó a mí con una expresión de preocupación para darme la noticia del fallecimiento de mi tía. Esas palabras cayeron sobre mí con un peso que me afectó profundamente, ya que la quería mucho. Era una persona tan buena, ¿por qué tuvo que pasarle eso a ella? Llegó el día del funeral y mientras acompañábamos el cortejo fúnebre, no pude contener mis lágrimas. Era evidente el impacto emocional de la pérdida de mi querida tía y cada momento de la ceremonia llegaba hasta lo más profundo de mi corazón. Fue muy duro, hermano. Días después del entierro, noté algo peculiar. Una sensación de ser observado empezó a apoderarse de mí y la presencia de sombras y figuras misteriosas parecía tomar forma ante mis ojos. Esa experiencia sobrenatural despertó en mí una sensación de miedo mientras intentaba entender lo que estaba pasando. Fue solo cerca de 3 meses después de la partida de mi tía que ocurrió un evento realmente perturbador. Una noche, mientras me acomodaba para dormir, mi mirada fue atraída hacia la puerta de mi cuarto. Allí pude presenciar la figura de una sombra femenina de contornos indefinidos que parecía estar observándome. Mi corazón se aceleró y pronto me di cuenta de que esa figura sombría se estaba acercando. Mi sorpresa y aprensión alcanzaron un nuevo nivel cuando identifiqué quién era esa figura. Frente a mí vi la imagen de mi querida tía, pero en una forma pálida y con los ojos que parecían absorber la luz. Ella llevaba puesta la misma ropa del día de su fallecimiento. Un momento de horror se desplegó ante mis ojos cuando la figura abrió la boca y un líquido oscuro escurrió de sus labios. Pronto todo se volvió negro y ya no recuerdo nada más. A la mañana siguiente me despertó un dolor de cabeza intenso, como si los eventos de la noche anterior hubieran dejado una marca física en mí. Desde entonces, mi vida cambió para siempre. Incluso con el paso de los años, la sensación de estar siendo observado sigue presente. Las sombras y figuras siguen atormentándome y la voz de mi tía todavía susurra dentro de mi cabeza, pero ya no la veo más. No sé si son marcas del trauma que tuve o si realmente es su voz. Gracias por leer mi historia, Leo Augusto. Cuando tenía 6 años, vivía cerca de una playa y todos los sábados mis parientes solían ir allá, ¿verdad? Cuando caía la noche y ellos hacían la fogata ahí en la arena y empezaban a contar historias de terror que ya les habían pasado en sus vidas. Como mi barrio tenía fama de estar embrujado, contar una historia de terror no sería difícil, ¿verdad? Cuando le tocó el turno a mi tío, contó que una vez fue a comprar cigarros para mi abuelo. En una tiendita que estaba cerca de su casa, le pidió a la dependienta y pagó bien, ¿verdad?
Entonces, cuando iba caminando de regreso a su casa, se dio cuenta de que no había nadie ahí. La calle estaba desierta, hermano. Parecía hasta que estaba jugando Brasil en la Copa del Mundo. Ya estaba oscureciendo y ese camino estaba un poco mal iluminado, cuando de repente mi tío ve a alguien al final de la calle. Fija la vista para poder ver mejor y se da cuenta de que era una mujer. Hasta que llega un momento en que pasa junto a ella y la mujer le dice lo siguiente: «Cuidado con el carro». Mi tío volteó para atrás para preguntarle a ella: «¿Por qué dijo eso? ¿Cuál carro?». Todo estaba vacío ahí. Cuando se volteó de nuevo para seguir caminando, vio que realmente había un carro fuera de control yendo hacia él. Rápidamente logró saltar a la banqueta y ese carro pasó volando. Dijo que si no hubiera saltado, habría sido atropellado y en consecuencia muerto. Cuando volteó para ver a la mujer, ella ya no estaba ahí. Había desaparecido. Hasta hoy él cuenta esa historia y dice que esa mujer era un fantasma y que le advirtió que tuviera cuidado con el carro que se acercaba, incluso antes de que pasara el asunto. Y si quieres enviar una historia para aparecer en esta sección, solo mándala a este correo: inscritosleo.gmail.com, ¿vale?